Gracias por venir, gracias a Línea por recibirnos y a la mesa de Campo Natural por invitarnos por darnos la oportunidad de compartir con ustedes algunas de estas cosas en las que hemos venido trabajando desde ya hace bastante tiempo, como más de 10 años, desde distintas instituciones, desde la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias en el Uruguay y desde CONICET en Argentina. Lo que hemos tratado de hacer es tomar una idea que nos resultó muy atractiva, que es el tema de evaluar qué pasa con la vegetación usando sensores remotos para generar una herramienta que sea de aplicación a distintos niveles, a nivel predial y a nivel regional, en sistemas ganaderos. Y un poco les voy a contar las bases en las cuales se apoya ese sistema. Este sistema a lo que apunta es a medir esto que aparece ahí con unas siglas, PPNA, que es Productividad Primaria Neta Aérea, que, dicho de otra manera, es la tasa con la cual la vegetación, sea cual fuere, acumula biomasa en un dado intervalo de tiempo y por en una dada superficie. ¿De qué depende eso? ¿Qué determina eso? Fundamentalmente, en sistemas ganaderos, la disponibilidad de forraje. O sea, es la entrada a esta caja que denominamos forraje, lo disponible para los animales, que eventualmente va a ser consumido, pero que también puede perderse como material muerto y luego brosa, mantillo y descomponerse en el suelo. Una de las cosas sobre la cual vamos a estar dando vuelta es la estimación de esto, que, como queda claro en este esquema, no es lo mismo que el forraje disponible que van a comer los animales. Un problema común que tenemos en los sistemas ganaderos es que esta variable, la tasa con la cual se acumula forraje en un sistema, es una variable muy importante en la planificación, en la evaluación, en la toma de decisiones en los sistemas ganaderos, vacunos, ovinos, fundamentalmente. Y que no nos resulta fácil conocer ese valor. ¿Cuáles son los problemas que tiene la estimación de esto? Es que uno no puede ir y medirlo y quedarse contento, porque la productividad primaria varía mucho en el espacio, y en el espacio me refiero a que no es necesariamente solamente distinta entre 33, Colonia o San Luis en el centro de Argentina, sino que dentro de un mismo potrero o entre potreros en un mismo establecimiento, eso varía mucho según el suelo sea profundo, según el suelo sea superficial, según la historia a la que haya estado expuesta ese potrero, varía mucho dentro del año y varía mucho entre años. Hay muchas evidencias de que eso ocurre, tanto a nivel regional, entre distintas regiones del país, como a lo largo de un año. Estas gráficas representan a lo largo del tiempo, un año, los valores promedios de productividad de sistemas ganaderos que corresponden a distintas regiones geomorfológicas, y ustedes ven que los valores promedios de estas curvas son distintos. Son distintos en cuanto al valor total, o sea, a la altura que tienen estas curvas, al momento en donde ocurren los picos de mayor productividad o de menor productividad. Esta otra de acá tiene los mismos ejes, la productividad acá medido en kilos de materia seca por hectárea y por año, y en el eje de las X tiempo, involucrando varios años, 4 años, y uno ve ahí que este electrocardiograma que queda definido de la pastura tiene una variación que no reproduce lo mismo cada uno de los años. ¿Cómo hacemos para estimar la productividad? Seguramente muchos de ustedes han experimentado o visto cómo es ese proceso, y básicamente lo que usamos es la analogía de el balde para medir el caudal de una canilla. O sea, vamos al campo y cortamos la cantidad de biomasa que se acumuló en un momento dado y volvemos dentro de un tiempito a medir cuál es la diferencia respecto de eso que había antes. O sea, si hiciéramos la analogía del tanque, nos fijamos cuánta agua hay en un momento dado,
consideramos el tiempo y medimos la cantidad de agua, en este caso de biomasa, que se acumula en un dado intervalo de tiempo. La diferencia esta es la productividad. Este método funciona muy bien, como funciona muy bien para medir el caudal de una canilla, si uno usa un balde grande, o sea, no tiene errores de precisión muy importantes. Si uno lo mide con un vaso, eso puede equivocarse mucho. Y si se asegura que el balde no está agujereado, no tiene pérdidas. Rara vez nos pasa eso en el caso de la medición de biomasa. Generalmente, la muestra que tomamos para estimar la productividad de un potrero es de 1 metro cuadrado, generalmente bastante menor de 1 metro cuadrado. Tomamos varias, pero la cantidad de pasto que tenemos que llevarnos, secar, el tiempo que involucra eso, hace que para estimar la productividad de un campo de 100 hectáreas, con mucha suerte cortamos 5 metros cuadrados. Y el otro problema que tenemos es que nos resulta muy difícil tapar todos los agujeros de ese balde. Hay que excluir a los animales, y eso lo podemos hacer con las vacas y las ovejas, pero no con las liebres, y mucho menos con todos los otros artrópodos que están comiendo ahí. Las consecuencias de eso es que la mayor parte de las veces quienes toman decisiones en los sistemas ganaderos no saben cuál es la productividad primaria, la infieren a partir del ganado, o sea, ven o infieren cuál es la productividad primaria a partir de cómo se comportó en términos de ganancia de peso, de pérdida de peso o de estado los animales, extrapolan algún dato que conocen de otro lado o, en el mejor de los casos, algún dato puntual de su campo. Y eso tiene la dificultad de que implica no solamente una extrapolación en el espacio, porque no lo midieron en ese mismo lugar, sino en el tiempo, porque están tomando un valor que midieron en el año 2004 y ajustándolo a lo que está pasando en el 2013. Y ahí aparece una alternativa para medir esto, y es una alternativa que surge a partir de un modelo que está acá representado gráficamente, que se los voy a tratar de explicar, que planteó un señor escocés que trabajaba en ecofisiología de cultivos en Edimburgo y que eso lo hizo en la década del 70, antes de que hubiera cualquier satélite de observación terrestre. Y el tipo dijo que la productividad de un sistema de cultivos o ganadero, lo que sea, o sea, la tasa con la cual se acumulaba materia seca por unidad de tiempo y por unidad de espacio, era una función de la cantidad de radiación fotosintéticamente activa que le llevaba, o sea, aquella que pueden las plantas canalizar a hacer fotosíntesis, multiplicado por la porción de esa radiación que las plantas efectivamente interceptaran, porque podía llegar mucha radiación, pero si no hay área foliar, no se intercepta nada. Esto dependía fundamentalmente del área foliar y también de cómo estaban dispuestas las hojas, si eran erectófilas o planófilas. Y por último, como todo esto estaba medido en unidades de energía, en megajoules o en megacalorías o alguna unidad de radiación, había que multiplicarlo por una eficiencia con la cual las plantas transformaban esa energía electromagnética, la que absorbieron del sol, en energía química, la que está en los enlaces carbono-carbono de la biomasa. Esta fórmula, que se conoce como la fórmula de Montis, durmió el sueño de los justos durante mucho tiempo porque en realidad era tan difícil de medir o tenía tantos problemas como la otra medición, porque había que salir a medir estas cosas que eran muy complicadas. Hasta que en la comunidad científica nos dimos cuenta de que esta variable, que era la crítica para estimar el porcentaje de la radiación que era efectivamente absorbido por las plantas, se podía estimar a partir de sensores remotos. Particularmente se puede estimar a partir de la construcción de una cosa que llamamos índices espectrales, que son básicamente un índice que se construye, se calcula a partir de lo que miden los sensores que están a bordo de los satélites. A diferencia de lo que habitualmente pensamos, los satélites no sacan fotos de la superficie, sino que miden la radiación reflejada.
y miden la radiación reflejada en distintas porciones del espectro electromagnético, o sea, en distintas longitudes de onda. Ven lo que refleja la superficie en el rojo, en el verde, en el azul y en algunas porciones del espectro que no vemos, como son los infrarrojos o los ultravioletas. Nuestro ojo no tiene capacidad de distinguirlo. A nosotros, para el cálculo de estos índices espectrales que usamos en la estimación de productividad, nos importa fundamentalmente la radiación infrarroja y la roja. ¿Por qué? Porque cuando hay una cobertura vegetal alta, cuando se está interceptando mucho de esa radiación, la cantidad de radiación que refleja la superficie en el rojo es muy poquita. ¿Por qué? Porque el proceso de fotosíntesis absorbió la mayor parte de esa radiación. Simultáneamente, lo que pasa es que en la porción que corresponde al infrarrojo, algo que no vemos, refleja muchísimo. Y eso tiene que ver con que, a diferencia de lo que pasa en el rojo, las plantas no tienen pigmentos que absorban esa longitud de onda y tienen una estructura adentro de la hoja microscópica que maximiza la reflexión de esa radiación. De hecho, si nosotros pudiéramos ver en el infrarrojo, no veríamos a las plantas verdes, sino que las veríamos infrarrojas, porque es donde más reflejan radiación, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando la cobertura vegetal es alta? Se refleja muy poquito en el rojo y se refleja mucho en el infrarrojo. Cuando la cobertura vegetal es baja, se refleja muy poquito, se refleja menos en el infrarrojo y mucho en el rojo. Con esos valores, y haciendo algunas cuentas, restándole al infrarrojo el rojo y normalizando eso por la suma de los dos, se calcula uno de los índices espectrales más conocidos, que es el índice de vegetación normalizada, porque está normalizado por la suma de las dos radiaciones. ¿Qué miden esos índices? Esto simplemente es para decirles que no miden la biomasa, como les contaba antes. Cuando uno relaciona la biomasa o el área foliar, que es una cosa muy parecida, de una cubierta vegetal con alguno de estos índices, el índice de vegetación normalizado, vemos que sí hay una relación, pero rápidamente eso se satura. Después de tener 3 de área foliar, lo que uno tendría con un maicito más o menos, los valores de radiación de índice de vegetación son más o menos lo mismo. Si uno hace otra cuenta ahora, y esta es los primeros gráficos que construyeron unos investigadores en Arizona y se dieron cuenta de esto, y relaciona el índice de vegetación normalizado, este que estaba acá en el eje de las X, con la cantidad de radiación que efectivamente está interceptando eso, se encuentra con que tiene una relación lineal y muy alta, una correlación muy alta. Eso es entonces efectivamente lo que está midiendo el índice de vegetación. Cuando nos dimos cuenta de estas cosas, primero apareció como una mala noticia, porque a nosotros nos hubiera gustado mucho que pudiéramos ver la biomasa, porque ya sabíamos cuántos kilos de pastos teníamos. Pero esto también es una buena noticia porque es el principal determinante de la productividad de un sistema cuando uno mira eso con el marco conceptual que provee la fórmula esa de Montis, ese señor escocés que les había comentado antes. En ese sentido, resultó una noticia excelente encontrar que estas dos cosas estaban tan bien relacionadas. De hecho, cuando uno lo mira, este es un trabajo que hizo Santiago Baeza con Walter y conmigo en algún momento, usando datos de la zona, uno ve que si grafica la productividad, que es la línea gris, y la radiación interceptada, la productividad medida con cortes a campo, como les comentaba antes, y esta radiación medida con la información que proveen los sensores remotos a bordo de satélites, el cálculo del índice espectral y la relación con la radiación fotosintéticamente absorbida, ve que estas dos cosas se copian muy bien. O sea, usar los rombitos para estimar la productividad parece una aproximación
que desde el punto de vista empírico, no solo ya teórico, es bastante promisoria. Esto nos lleva, volvamos a el ejemplo de medir el caudal, a que ahora tenemos otro dispositivo para medir la entrada a esa caja de biomasa de forrajes, que no era el de tomar un balde y ver cómo se está llenando en un dado intervalo de tiempo, cuánto se llenó en un dado intervalo de tiempo. Tenemos una aproximación que se parece más a la que usa OCE para medir el consumo de agua, que es poner un caudalímetro a la entrada, y que es independiente de que nosotros estemos o no usando, abriendo una canilla o llenando un tanque o lo que sea. Lo que hicimos con este sistema, con esta fórmula de Montis que pusimos acá arriba, fue agregarle un caudalímetro al sistema para medir la productividad primaria neta. Puede estar entrando mucha agua, pero esto estar vacío, o puede estar entrando mucha agua y esto estar lleno. O sea, la productividad puede ser alta y la cantidad de biomasa acumulada ser baja o ser alta, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene esto? Es sencillo, tiene mucho menos error de muestreo y lo podemos medir con los animales comiendo ahí. Podemos medir el caudal del agua con una canilla abierta en algún lado de la casa. El otro término que tenía esa ecuación y que nos pasa a complicar un poco la existencia es eso que llamábamos la eficiencia en el uso de la radiación. O sea, cómo se convierte la radiación electromagnética en biomasa de pasto. Y esa eficiencia, que se mide en gramos por megajoule, el señor Montis había dicho que era una constante y se equivocó. No es una constante. Es un valor que varía mucho, varía entre recursos forrajeros. No es lo mismo para un pastizal natural que para una pastura de lotus, y tampoco es lo mismo para una forestación de eucaliptus ni para un cultivo de maíz. Dentro de cada uno de esos recursos es más o menos constante, porque depende de la composición florística. Y en ese sentido los pastizales naturales se parecen mucho más entre sí que lo que se parecen a un maíz. Y un maíz y un sorgo tienen valores más o menos parecidos. Además de haber una variación asociada a las especies que están produciendo, hay una variación asociada al tiempo, que en realidad es una variación asociada a los recursos. La eficiencia en el uso de la radiación aumenta cuanto mayor es la disponibilidad de agua, y aumenta cuanto mayor es la disponibilidad de nitrógeno, y aumenta cuanto más calorcito hace, sin pasarse a unos calorones que pueden secar la vegetación. O sea que esa fluctuación que tienen los recursos, la disponibilidad de nutrientes, la disponibilidad de agua, o la disponibilidad de agua o la temperatura, genera una variación en el tiempo de la eficiencia en el uso de la radiación que tenemos que capturar. Cuando uno mira, sin embargo, el modelo de Montis, el principal factor que determina las variaciones en el espacio y en el tiempo de la productividad no es esto, es la intercepción de radiación por parte de lo que está produciendo ahí, del dosel que tenemos en ese momento. O sea, esto es muy importante para refinar la estimación, pero las diferencias relativas que tenemos entre potreros o en el tiempo se mantienen. De toda esta vuelta, que tiene que ver con entender que hay otra medida de medir la productividad, derivamos una serie de consecuencias. Que, primero, que se podría contar con un método de seguimiento de la producción forrajera, que ese método puede cubrir grandes extensiones, porque podemos medir con el mismo protocolo de observación áreas muy grandes, y además que podemos cubrir un registro largo de tiempo, porque lo podemos ir midiendo periódicamente a lo largo de tanto cuanto querramos. Es más, como los satélites han estado operativos en el pasado, podemos ir para atrás y saber qué es lo que estuvo pasando con los recursos forrajeros, no solamente apuntarle a lo que viene.
Y eso ha sido la base del desarrollo de un sistema de seguimiento forrajero que ya lleva, nunca sé mucho bien cuántos años, pero más de 10 años operando en Argentina y en Uruguay. Y que se basa fundamentalmente en la digitalización de los predios, o sea, ubicar las unidades de manejo, los potreros o los lotes, identificar ahí adentro las porciones mínimas del terreno que observa un satélite, que es lo que llamamos un píxel, y construir una base de datos que nos diga qué es lo que estuvo pasando en ese potrero, o sea, qué usos tuvo ese potrero. ¿Por qué? Porque, por lo que les decía antes, porque no es lo mismo que haya un maíz que haya un pastizal natural o que haya una pastura de lotos. Ese sistema ha estado operativo y está operativo en el caso del Uruguay a partir de un trabajo conjunto entre el laboratorio en Buenos Aires, Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, la Facultad de Ciencias, que básicamente lo que han hecho es desarrollar un sistema que permite bajar cada 16 días las imágenes, cruzar esas imágenes con las bases de datos de cada uno de los predios y en última instancia generar esta versión, que es la más simplificada, que es una planilla de cálculo, una planilla Excel o de cualquier otro programa, que lo que hace es presentar todos los datos, inclusive desde que empezó a estar operativo el satélite, que fue en febrero del 2000. O sea, de hecho ya ahora hay más de 13 años de datos. Y esa información se distribuye y se pone a disposición de los asesores y de los productores en colaboración, en una suerte de asociación con el plan agropecuario. Sobre todo porque esto permite ir y venir, ¿no? Estos sistemas despegados de la realidad de lo que está pasando en el campo no generan la información con capacidad de tomar decisiones que uno esperaría. Esto es un ejemplo de esa planilla, o sea, para cada uno de los años, desde el 2000 hasta el 2013 ahora, para cada uno de los meses, para cada uno de los establecimientos y de los potreros de ese establecimiento, que tienen distintas superficies, que tienen distintos recursos forrajeros, campo natural mejorado, pasturas. Uno sabe cuántos píxeles quedan incluidos, calcula los índices de vegetación, la fracción de la radiación interceptada, la radiación incidente y en última instancia, acá quedó cortada, la productividad de cada uno de esos lotes. En Uruguay, ¿quién lo están usando? El plan agropecuario y un programa que tuvo que ver con un proyecto Innovagro, financiado por la ANI con Conaprole. En Argentina hay más usuarios, pero los más institucionales son un programa que se llama de Cambio Rural, que maneja el Ministerio de Agricultura, y el equivalente de FUCREA, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, y habrá, no sé ahora el último número, pero más de 3 millones de hectáreas que están recibiendo en distintos lugares de Argentina y Uruguay la información que provee este sistema. ¿Para qué usa uno esta información que recibe mensualmente de un predio? Hay algunas aplicaciones más o menos obvias. La primera es tener una idea de la heterogeneidad de la productividad, de la tasa con la que se acumula forraje, en las distintas unidades de manejo de ese predio, ¿no? Encontrarse con que hay potreros que producen 4.000 kilos versus otros que producen 5.300. El menos productivo lo tenía anotado ahí, 3.800 a 5.093 kilos. Esta heterogeneidad es muy importante a la hora de definir dotaciones, etcétera, etcétera. El otro es evaluar qué pasa con cada uno de esos potreros en el tiempo. Esto es cuánto se modificó respecto del valor promedio de una serie de años, en este caso hasta el 2008, la productividad
en cada uno de estos años. En este año fue un poquitito superior al promedio, en el 2003 fue muy superior al promedio, en cambio en el 2008 fue muy inferior al promedio. O sea, tenemos un registro, fíjense que en este caso, de lo pasado para caracterizar los recursos forrajeros. La otra cosa con la que nos encontramos es con la posibilidad de presupuestar los recursos forrajeros, dada un stock y una composición del rodeo, de manera mucho más precisa, y sobre todo nos abre la posibilidad para evaluar riesgos. Este gráfico, por ejemplo, muestra cuál es la probabilidad de obtener una determinada cantidad de raciones vacunas por día para distintos meses del año. O sea, en base a lo que producen, en julio, la probabilidad de producir 500 raciones vacunas por día es 0,9. Pero las de producir 1000 es 0. O sea, no hay ninguna posibilidad, por lo menos si el sistema se comporta como se comportó en los 10 años anteriores, de que uno produzca 1000 raciones vacunas. Ahora, en septiembre, la probabilidad de producir por lo menos 1500 raciones vacunas es 1 también. O sea, nos está diciendo que a partir de un determinado momento que está entre julio y agosto, el sistema está en condiciones de soportar una dotación que requiera esto. Este tipo de gráficos y todos los otros que se nos puedan ocurrir, estoy poniendo simplemente ejemplos, nos abren la posibilidad de hacer una presupuestación forrajera mucho más atada a la realidad pasada del establecimiento. Sobre todo porque esto no lo está haciendo uno con datos que juntó no sé quién, en no sé dónde, y que yo estoy adaptando porque más o menos me quedan cerca, sino con los datos de cada uno de los potreros de ese establecimiento. Hay uno más que no puse acá, y es que de utilización a nivel predial, que a mí me resulta muy útil, que es la evaluación de la eficiencia de la actividad. Uno puede ahora tener una idea de cuántos kilos de carne por kilo de pasto producido está produciendo un dado establecimiento. Y hacer comparaciones entre potreros, hacer comparaciones entre establecimientos de grupos CREA, de algún otro tipo de asociación cooperativa, para identificar cuáles son los problemas que están operando, para saber si hay un problema de producción de pasto o hay un problema que está asociado a otro, a la composición del rodeo, al manejo de los suplementos, etcétera, etcétera. También hay aplicaciones que tienen que ver con el nivel regional, o sea, algo que trasciende al predio. Una de ellas es esto que llamamos la evaluación de los impactos de la sequía. Recurrentemente nos enfrentamos a situaciones en donde la productividad cae y eso tiene consecuencias muy serias sobre los sistemas ganaderos y se disparan o aparece una demanda muy fuerte de acciones. Y muchas veces esas acciones tienen una limitante que es los datos a partir de los cuales se basan. De hecho, nos termina pasando casi inevitablemente, por más que tengamos la mejor buena voluntad, que cometemos dos tipos de errores. Ayudar de más a quienes no lo necesitan y ayudar de menos a quien más lo necesita, porque los efectos son heterogéneos. Este gráfico muestra, como en el caso anterior, la productividad en kilos por hectárea y por mes y los meses del año. Y están dibujadas varias curvas. La curva azul es el valor promedio de la productividad en el periodo 2000-2007. Las líneas punteadas corresponden a una situación hipotética que es la de los valores máximos registrados en cada uno de esos meses. Nunca existió un año en donde en todos los meses la productividad sea máxima. Es esta línea de por acá. Y esta otra línea de por acá es los mínimos más bajos registrados en ese periodo. Y en el medio hay en realidad hay tres líneas más. Una es la situación en 2007-2008, en donde a partir de noviembre los valores se apartaron del promedio e inclusive alcanzaron los valores más bajos registrados
en el periodo anterior. Y quedaron un poquito por debajo de los valores promedio en otoño. La otra línea es la del 2008-2009, en donde los valores se apartaron de los promedios mucho antes en la estación de crecimiento que en el año 2007-2008 y alcanzaron valores que nunca se habían registrado en el periodo que estamos considerando en ese sistema. El otro elemento que uno puede incorporar en este gráfico es lo que estaba pasando en ese año. Si uno está en octubre del 2009, sabe qué está pasando con los recursos forrajeros. Venimos igual que el promedio, pero también sabemos que los años esos que fueron tan bravos, la cosa no se había apartado en este momento muy seriamente de los valores promedio. La otra cosa que podemos hacer con un gráfico exactamente igual a ese es ver que los sistemas que corresponden a el sistema de planicie, la cuenca sedimentaria litoral, el centro-sur, las sierras del este, en campo natural y en pasturas, no se comportaron igual, son diferentes. O sea, hay una heterogeneidad en la respuesta y en el impacto de la sequía según la región y dentro de una misma región según el recurso forrajero que estemos considerando, ¿sí? Y eso constituye para tomadores de decisiones, para quienes definen políticas o para quienes reclaman políticas, un elemento muy importante para dirigir acciones de manera más eficiente. No los voy a aburrir con estas tablas ahora, pero simplemente lo que quiero mostrarles acá es que no solamente nos quedamos en el análisis pasado de estas cosas, sino que estos sistemas nos permiten hacer proyecciones, prospecciones hacia el futuro. Este gráfico, le voy a contar la estructura y no los números, muestra para el año 2007 y 2008 y para cada uno de los meses la productividad promedio que habían tenido en un periodo anterior, la productividad acumulada a lo largo de ese periodo y acá está, la productividad acumulada, estos eran los valores máximos y los mínimos, y lo que va ocurriendo en ese año en particular. Eso nos habilita, haciendo la resta entre el valor promedio acumulado y el valor observado acumulado, un cálculo del déficit que estaba ocurriendo. Por ejemplo, acá el déficit fue de 81, lo que representa un 47% del valor promedio. Acá ese valor había sido del 29 respecto al valor promedio. Uno puede ir teniendo una idea de cómo esto fue evolucionando. Pero también, y esta parte amarilla es la misma estructura que teníamos antes, nos permite explorar lo que va a pasar en el futuro. La parte gris corresponde a lo que hubiéramos hecho si nosotros estábamos en octubre del 2009 evaluando la situación. Sabíamos cuál había sido el déficit, pero no sabíamos cuál iba a ser la productividad. Lo que sí teníamos eran los valores promedio, máximos y mínimos que habíamos registrado antes. Y eso nos habilita, yo no tengo ningún, me voy a quedar escuchando las otras. Y eso nos habilita a explorar escenarios. Por ejemplo, en este caso nos permite explorar un escenario en donde pensamos que la productividad que vamos a tener a partir de octubre del 2009, en el momento en el que estamos, en adelante es la máxima. Si eso ocurre, la magnitud del déficit que se viene acumulando va a ser del 40%. No, perdón, esta era la mínima. La magnitud del déficit iba a ser de un 40%. Si suponemos un escenario de máxima, el déficit de forraje acumulado que vamos a tener es del 10. O sea, un déficit sensiblemente menor, pero aun cuando pase lo mejor que pasó en el pasado, va a seguir existiendo un déficit después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses del momento en el cual nosotros empezamos a evaluar la situación. ¿Es la bola de cristal esto? De ninguna manera.
pero nos provee de una serie de elementos con los cuales mirar hacia el futuro con una base más educada, con una base más cierta. Les agradezco mucho la atención. Cualquier pregunta, duda o crítica que tengan de esto, lo charlamos después de la otra presentación. Muchas gracias.